Ya estamos aquí, buenas noches, vamos con los asuntos más importantes que nos deja este martes 19 de noviembre y que igual quieren saber. Por ejemplo, hoy se ha celebrado la Comisión de Hacienda para someter a aprobación el presupuesto de 2025 y no se ha podido aprobar porque el PP se ha quedado solo. Los populares presentaban enmienda por escrito que facilitaría que las 3 ONGs que ayudan a migrantes sigan con su subvención dentro del presupuesto. Vox también ha presentado su enmienda para dotar una partida de la misma cantidad a mayores, infancia y juventud. Lo ha hecho de viva voz, pero el PP no ha aceptado, aludiendo que esas partidas ya se habían incrementado cuando se suprimieron las aportaciones a las ONGs. Total, que todo se fía al pleno del viernes, donde sí se podían aprobar las cuentas, aunque no está tan claro que vaya a ser así. De hecho, el concejal de Hacienda dice que aún hay margen de maniobra estos días, aunque reconoce que la opción de la cuestión de confianza está ahí. Más cosas, cada día un 7% de los trabajadores de Castilla y León no acude a su empresa. Este dato nos sitúa 2 décimas por encima de la media nacional y reduce la competitividad. La patronal COE pone el énfasis en el absentismo laboral fraudulento, mientras que la consultora ADECO cree que el problema está en las bajas por enfermedad común. 1.100.000 están con una incapacidad laboral transitoria que tiene su justificación, pero hay 300.000 personas que no tienen ninguna justificación. En esa parte de las personas que no acuden a trabajar habría que dividir. No todo se puede decir que es injustificado, no todo se puede decir que es fraudulento. Esta semana, el viernes y el sábado, se va a celebrar en todo el país la gran recogida de alimentos, en esta ocasión sensibilizada con los afectados por la Dana en Burgos. Las donaciones se podrán realizar en 65 supermercados de toda la provincia y un año más solamente se podrán hacer donaciones en metálico. Vamos ya con la mesa. Hoy analiza en la actualidad el abogado Joaquín Delgado. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Rafa. A su lado se encuentra él también abogado, Jesús Mozas. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Buenas noches, muy bien. ¿Y vosotros? Hoy voy a necesitar mucho un abogado, en este caso pues dos, porque para desenmarañar algunas cuestiones que nos van a surgir a todos, porque hoy se ha celebrado, como les hemos dicho, la Comisión de Hacienda para someter a aprobación el presupuesto de 2025. No se ha podido aprobar porque el PP se ha quedado solo. Los populares presentaban la enmienda, lo hacían por escrito, que facilitaría que las 3 ONGs que ayudan a migrantes sigan con su subvención dentro del presupuesto. Vox también ha presentado su enmienda para dotar una partida de la misma cantidad a mayores, infancia y juventud. Lo ha hecho de viva voz, pero el PP no ha aceptado, aludiendo que esas partidas ya se habían incrementado cuando se suprimieron las aportaciones a las ONGs. Total, que todo se fía al pleno del viernes, donde se podrían aprobar las cuentas o no. El tiempo que hay de aquí hasta la celebración del pleno, todavía hay margen de maniobra para realizar diversas acciones. Entonces, en el propio pleno de este viernes se verá qué es lo que resulte de esa decisión. Pues parece que lo que se contó, se avanzó en esa rueda de prensa del pasado jueves, después de esa multitudinaria concentración en la Plaza Mayor, ha dejado, Joaquín, de tener valor. Bueno, veremos el viernes lo que ocurre. Veremos, ha dicho Ángel Macenedo, pues que quedan todavía posibilidades y efectivamente mientras hay posibilidades de llegar a acuerdos o posibilidades de aprobar un presupuesto en los términos en los que se están planteando por parte del PP y por parte también del resto, incluso de la sociedad civil en general, porque no se entiende que pues estas asociaciones pues dejen de tener su correspondiente ayuda municipal. Bueno, pues lo que digo, que a partir de esa premisa todo puede ocurrir, ¿no? Pero no es menos cierto que lo que estamos asistiendo es a un debate que está llevando la política a unos términos absolutamente, para mí, lamentables. Y es que se está utilizando algo que funcionaba bien y algo que todo estaba bien como un ariete a la hora de determinar una determinada ideología, una determinada ideologización de la cuestión, que yo creo que está fuera de lugar, porque, entre otras cosas, la ayuda a los inmigrantes o la ayuda a las personas en general está establecida en nuestras leyes y, por lo tanto, da igual que haya asociaciones o que no haya asociaciones, porque la ayuda a las personas hay que hacerla. Y
y hay que hacerla de la mejor manera posible. Y se estaba demostrando que una manera posible, y además curiosamente muy barata, era realizarlo a través de las asociaciones con ayuda del ayuntamiento, evidentemente. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un debate político, pero de los peores debates políticos que pueda haber. Y es que trata algo tan importante como es nuestra relación con las personas, con el resto de seres humanos. Para arrojar un poquito más de luz en la mesa y en sus casas, lo que Vox vino a decir el pasado jueves es que de alguna manera aceptaba esas subvenciones a estas 3 ONGs, siempre y cuando ese dinero, esa subvención, esa ayuda no fuera destinada a la inmigración ilegal. Claro, ellos han dado cuenta después, Jesús, que es imposible garantizar eso, con lo cual, de alguna manera, reculan y ese es el motivo porque dicen que no quieren que los inmigrantes sean moneda de cambio en algo político. Nos ha llegado esa información. Bueno, Rafa, yo echo de menos que algún representante de Vox explique lo que es la inmigración irregular o ilegal, porque yo creo que aquí no se profundiza en el tema, se suelta esa frase y no se dice lo que son las cosas. Inmigración irregular es toda. ¿Quién entra con papeles en España? Nadie. Hay 20 o 25 casos de regularización que pasan por el arraigo social, arraigo laboral, arraigo por formación, reagrupación familiar, circunstancias excepcionales. Quiero decir, yo regulo extranjeros en España, presento expedientes solicitando la residencia, hay muchísima casuística. No hay ningún extranjero que entre en España con papeles, todos son irregulares, señores de Vox. No nos cuenten milongas. Lo que pasa es que hay una serie de casos que pasan por un tiempo en España, hay gente que entra con un visado de 90 días y se queda luego aquí para estar 2 años y poder acceder a un arraigo por formación, o un arraigo social, o un arraigo laboral, o lo que sea. Entonces, toda la inmigración que entra en España, la mayoría, salvo un millonario que ha vendido una casa en su país y viene aquí con dinero, que a ese sí se le abren las puertas, lógicamente sin problema, los demás tienen un proceso. Y estas asociaciones lo que hacen precisamente es garantizar que esa gente que inicia ese proceso de regularización lo haga pues formándose, aprendiendo un idioma, que es el castellano. O sea, es un proceso largo para luego ya está la administración para hacer los filtros de pedir antecedentes penales, para que no venga un delincuente a España. Y hay otros mecanismos que establece la ley, pero no vayamos desde un ayuntamiento a cambiar la ley de extranjería. ¿Quién nos manda en Burgos a hacer política nacional desde el ayuntamiento? Pues miren el embrollo en que nos hemos metido. Pero es que este señor es de Vox, que algunas cosas sí que las hacen bien, hay cosas que abanderan sus proyectos, como este tema de la inmigración, que a mi modo de ver no pueden estar más equivocados, pero es que además no explican ni lo que quieren ni lo que no. ¿Por qué no entran en el detalle? A ver, ¿qué es inmigrante ilegal? ¿Qué es inmigrante irregular? Es que es muy fácil, si nadie entra con papeles, insisto. Está claro que esa rueda de prensa pasado jueves estaba muy improvisada, porque dar mensajes condicionando a algo que no sabemos si realmente vamos a poder cumplir o vamos a poder cumplir es un poco absurdo, ¿no? Está claro. Y en todo caso hay que destacar el papel de estas ONGs que llevan trabajando muchos años con un respaldo de un voluntariado en la ciudad. Creo que hay 160 voluntarios detrás no sé si cuál de las 3, pero hay un respaldo a la sociedad. Está totalmente implicada la sociedad en ayudar a los más desfavorecidos, cada uno desde su perspectiva y motivación, que cada uno tendrá las suyas, pero cebarse en este asunto cuando las cosas funcionan dentro de esas asociaciones me parece que es ridículo. Y efectivamente la respuesta de la sociedad ya la vimos el otro día, pero efectivamente la alcaldesa ha reculado, yo creo que con buen criterio, para darse cuenta de que eso era un caballo de batalla absurdo y que no conducía a nada, aparte que el ayuntamiento se beneficia de estas organizaciones que le hacen los servicios sociales de la ciudad en mayor o menor medida, y lo que creo es que Vox está muy equivocado, y lo que ya me llama más todavía la atención es que estén tan descoordinados. El señor García Gallardo nos dice una cosa desde Valladolid, desde aquí nos dicen que es que no se entera de que lo que le dicen desde la nacional. Total, que la imagen que está dando Vox es lamentable, lo tengo que decir. Bueno, pues Vox dice que el PP es el que ha roto ese acuerdo, porque nos convencieron de alguna manera al Partido Popular a que no apoyaran esas subvenciones, después de esa manifestación, concentración, y el equipo de gobierno, la parte del Partido Popular, reconociendo que no estaban de acuerdo, pero que era una imposición de su socio de gobierno, intentaron hablar con ellos, no lo consiguieron. Luego encontraron una fórmula que al final se ha visto que era insostenible. Ese es el resultado de la situación entre ambas formaciones, desde luego que es la crisis más grave desde que están gobernando. El viernes, como les decíamos, se
llevará al Pleno esta votación de las cuentas, del borrador del presupuesto. Si hay más en contra que a favor, Cristian Ayala podría presentar una cuestión de confianza. Aquí, con que haya más sí es que no es para su permanencia o no, sería suficiente. ¿No? Sería suficiente, pero también requiere una implicación política, evidentemente, porque claro, estamos dentro de un régimen de mayorías y un régimen en los que además en el Ayuntamiento de Burgos solo hay 3 formaciones políticas, con lo cual, bueno, pues la cosa se complica más, porque claro, todos tienen que tomar un partido sobre este asunto. Y a mí sí me gustaría decir una cosa que me he quedado antes en el tintero, y es que los políticos aquí han salido sus burbujas. Es decir, aquí nos hemos dado cuenta de que es fácil a veces el que los políticos salgan de sus burbujas y la gente bueno, pues hace lo que tiene que hacer, y es salir a la calle en los momentos en los que tiene que salir, además de una manera pacífica y ordenada. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante que esto haya creado este clima tan, digamos, casi unánime de la sociedad civil en general, de las asociaciones de todo tipo, de la sociedad civil, de también la calle en general y prácticamente todo el espectro político, salvo Vox, que están de acuerdo en que este tipo de asociaciones sigan realizando su labor. Porque no olvidemos que es una labor humanitaria, y como muy bien ha dicho Jesús, no solo es humanitaria, sino que también necesaria, y es una labor también complementaria de las labores que tiene que hacer el Ayuntamiento como institución. Y por lo tanto, yo creo que bueno, pues es un error, yo creo que de Vox, que no sé si es un error derivado de su propia actividad o su propio ADN político, o es un error derivado del desconocimiento de lo que realmente estaban haciendo aquí esas asociaciones, que por otra parte era un desconocimiento casi general también, porque yo he de reconocer que he conocido la actividad y de lo cual me siento muy orgulloso por haber conocido esa actividad y por apoyarles, esa actividad de esas asociaciones a raíz de este incidente. Las conocía de nombre, pero no sabía exactamente lo que hacían, y ahora todo el mundo sabemos lo que hacen. Pues conclusión, seguimos en el mismo punto de partida y todo se va a fiar, pues dentro de nada sabremos el desenlace del próximo pleno del viernes, aunque seguimos con el presupuesto porque el líder de la oposición, de la Rosa, ha avanzado que el PSOE recurrirá a la aprobación inicial del presupuesto de 2025 al detectar como mínimo 2 defectos de forma, según ha apuntado. El primero, en el departamento de personal, porque dice que no hay informe que justifique la falta de partida para 14 plazas que no se quieren cubrir, pero que según los socialistas se deben de informar. Y el segundo defecto es que el equipo de gobierno no ha convocado las juntas de distrito y el Consejo Social antes de la aprobación de este presupuesto. De la Rosa también ha reprochado al bipartito que incluya ya 24 millones de euros vinculados a una modificación de crédito futura que incluirá, entre otros proyectos, la mejora de instalaciones deportivas, compra de vehículos de la policía local o a la campaña de asfaltado. Un poquito más de vergüenza, ¿eh? Las modificaciones de crédito tienen que estar justificadas y tienen que trasladarse y anunciarse pues una vez que se liquida el presupuesto del año anterior y tienes aprobado el actual o prorrogado, y entonces sí, abres los expedientes de modificación, pero que ya nos avises con tiempo, por la razón que sea, que lo vas a meter aquí. ¿O es que pretenden igual que con que aprobemos el presupuesto de manera inicial o definitiva ya damos por buena la modificación? Igual pretenden que, como ya hemos colado los 24 por aquí, si aprobamos esto está como ya comprometido. Pregunta a la mesa. ¿Duda suficiente, Jesús? Bueno, yo creo que el señor de la Rosa, el PSOE en este caso, está aprovechando el desconcierto para introducir alguna cuestión mal, como estos defectos formales, que en todo caso yo sí que creo que tienen solución, no como otras cosas. En todo caso, el equipo de gobierno tendrá que revisar estas cuestiones que efectivamente deben ser subsanadas si son así, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, lo que digo, está aprovechando el desconcierto para hacer la oposición, que es lo que tiene que hacer. O sea, entra de la lógica. Joaquín. A mí esto me parece una cuestión bueno, que entra dentro de, como que me ha dicho Jesús, de la lógica de los presupuestos, de determinar que es los presupuestos, poner en lo que se considera por parte de una agrupación política que es un error de los, digamos, adversarios, etcétera. Me parece que entra dentro del juego. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues en la mayoría de las cosas que dice el señor de la Rosa, pues posiblemente, como dice Jesús, tenga solución. Y en todo caso, se trata de cuestiones formales que no deben evitar
evitar el que las importantes cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, como son el presupuesto de inversiones, las posibilidades que hay o no hay más de endeudamiento por parte del ayuntamiento, el asunto de los consorcios, etcétera, etcétera, que son los temas que realmente son los grandes problemas políticos que puedan tener el ayuntamiento y que debe ser la cuestión de política, es decir, qué debemos hacer en los próximos años, o en definitiva en este primer año para el presupuesto, pero en los años sucesivos, son lo que realmente deben interesar a las formaciones políticas. Los demás son temas técnicos que se pueden ir subsanando, entiendo. Bien, pues ayer estuvo en esta mesa el presidente de la Diputación respondiendo a las preguntas que ustedes nos hacen llegar. Volverá a hacerlo el 16 de diciembre, pero antes, el lunes 2, hará lo propio la alcaldesa de Burgos. Así que cualquier mensaje que les quieran trasladar, aprovechen la oportunidad y manden sus mensajes de voz y audio a nuestro número de WhatsApp 616 11 11 32. El Burgos que te gustaría tener está en tu mano. Borja Suárez y Cristina Ayala responden a las preocupaciones y sugerencias de la ciudadanía en El Presidente Responde y la Alcaldesa Responde, un espacio mensual creado por la 8 Burgos. Un canal para el diálogo y la comunicación donde tu opinión cuenta y queremos escucharla. Mándanos una nota de vídeo al 616 11 11 32 y transmite tus inquietudes. Solo en la 8 Burgos. Aquí nos vemos. El 616 11 11 32 es mucho más que un teléfono, es un hilo directo entre ustedes y el alcalde, el presidente de la Diputación y la alcaldesa de la capital, Cristina Ayala. Así que ya pueden mandarnos para las próximas ediciones sus mensajes de audio y vídeo. Vamos con más temas porque el absentismo laboral presenta un grave problema para la competitividad de las empresas. De ello se ha hablado esta mañana en una jornada organizada por COE Castilla y León y ADECO. El problema tiene múltiples aristas. La patronal pone el acento en las ausencias en el trabajo injustificadas, mientras que la consultora ADECO cree que lo grave es el elevado número de bajas por enfermedad común. En España cada día faltan a su puesto de trabajo 1.400.000 personas, 1.100.000 por baja laboral, pero la patronal destaca el problema de los otros 300.000. Cuando te falla una persona que no sabes que te va a fallar porque no tiene ninguna justificación, realmente nos pone en una situación bastante comprometida. Pero desde ADECO matizan, realmente las bajas injustificadas son muy inferiores. Es un porcentaje relativamente bajo, al menos el que se reconoce por parte de las empresas y por parte de las personas trabajadoras. Castilla y León tiene un índice de absentismo del 7%, 2 décimas por encima de la media nacional. Esto reduce la competitividad y la patronal reclama una regulación más flexible. Parece que quieren encargarse a la empresa privada de muchas maneras, si no pueden de una, pueden de otra. Ahora mismo con la sentencia del Supremo, que bueno, la acatamos, pero es una sentencia muy complicada en la cual hay que llamar al trabajador para decirle que oye, que le voy a despedir, que voy a hacer tal, que voy a hacer cual. Se refiere a la sentencia del Supremo, que establece que la empresa debe dar audiencia previa al despido disciplinario. ADECO cree que el gran problema en España está en las bajas por enfermedad común, el 80% del total. Lo que sí que parece un tanto contradictorio es que el país segundo o tercero más longevo del mundo, junto con Japón e Italia, parece que tengamos un problema de salud pública, ¿no? Sobre todo por los índices de enfermedad común. Los sectores más castigados son la industria y servicios, pero el problema depende de factores sociodemográficos como edad, género o nivel económico y de estudios. Pues esa es la pregunta, ¿bajas injustificadas o todo lo contrario, Jesús? Bueno, el problema que tenemos en este país es que mucha gente quiere cobrar sin trabajar. Y esta picaresca no ocurre solamente en este ámbito, ocurre en muchos. Hay fraudes al seguro, hay fraudes al... Es decir, aquí lo que se quiere es abusar del otro. Yo creo que ninguno de los presentes podemos decir que no hemos visto en nuestro entorno algún jeta de turno que se dedica a cogerse bajas sistemáticamente, por lo que se dice, un 80% son por enfermedad común. Claro, hay muchas cuestiones que son muy subjetivas. Entonces yo apelo a la responsabilidad de los médicos de cabecera, que antes de dar una baja, o que se dan a veces con demasiada alegría, pues examinen bien las situaciones. Porque al final todo esto nos cuesta mucho dinero al españolito de a pie, soportar situaciones fraudulentas como esta. Entonces, esto lo voy a unir con la inmigración, o sea, que viene gente a trabajar y no la queremos dejar entrar en España con ganas de trabajar, y sin embargo hay muchos españoles que no quieren trabajar y se dedican a estafar al resto de españoles de esta manera, fraudulenta. Entonces, vamos a ver si ponemos las cosas en su sitio. Así me gusta, hilando un tema con otro. Hilando un tema con el otro. Voy a repetir el dato, por si no estaban algunos espectadores atentos. Cada día un 7% de los trabajadores de Castilla y León no acude a su empresa. Es un dato 2 décimas por encima de la media nacional.
Joaquín. Bueno, yo creo en la presunción de inocencia, Jesús, y creo que normalmente el problema está en que muchas veces tenemos a los médicos bastante ocupados y preocupados en otras cosas y bueno, pues a veces no tenemos una atención médica lo suficientemente eficaz quizá, ¿no? Pero yo creo que hay muy poca gente, contrariamente a lo que ha dicho Jesús, que efectivamente no vaya a trabajar por una cuestión justificada. Y lo digo así porque hay que tener en cuenta muchas veces que a veces no nos damos cuenta del problema de salud laboral que tenemos. La salud laboral tiene que ver también con los porcentajes de absentismo, es decir, por qué hay porcentajes de absentismo en determinadas empresas, determinadas actividades que superan los de otras y por qué empresas tienen mucho absentismo y otras no. Es decir, normalmente yo entiendo que la gente quiere trabajar y entre otras cosas porque de las 24 horas que tenemos, 8 las dedicamos a trabajar y por lo tanto en el momento en el que estamos trabajando, aparte de ser una bendición divina ya últimamente, nos gusta estar bien y cuando los buenos ambientes de trabajo existen, cuando las buenas directrices sobre seguridad laboral existen, el absentismo disminuye muchísimo. Tanto a los que no quieren trabajar de manera voluntaria como los que no pueden trabajar porque tienen una enfermedad. Y eso yo creo que hay que mirarlo y hay que mirarlo bien. Hay que hacer estudios muy claros sobre por qué determinadas empresas tienen más absentismo que otras empresas que igual son del mismo ámbito y del mismo lugar. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que el que no va a trabajar sin causa justificada pues se expone lógicamente a un despido. Hombre, pero tiene que ser un perfil muy concreto, ¿no? Bueno, pero ¿quién se expone a eso, no? Claro, es decir, estamos hablando que normalmente estamos hablando de bajas, en principio, las bajas injustificadas son causa de despido, eso es evidente, no aparece a su puesto de trabajo y si no está justificado, pues es una causa de despido. De acuerdo, pues vamos con otro asunto, porque el pasado mes de septiembre se registraron en España casi 62.000 operaciones de compraventa de vivienda. Es el tercer mes consecutivo de incrementos. De hecho, dicen los expertos, cifras récord. ¿Qué motivos hay detrás? Pues sin duda el abaratamiento de los tipos de interés y que el precio de los alquileres en muchos sitios son prohibitivos. ¿Cómo hemos cambiado el panorama en muy poco tiempo, no, Jesús? Aparentemente. Bueno, está claro que la política de vivienda en este país está siendo un fracaso. La carestía de la vivienda parece increíble, pero pese a ella, al haber bajado los tipos de interés, pues la banca está abriendo la mano en la concesión de préstamos y efectivamente pagar una cuota hipotecaria es inferior muchas veces que pagar un alquiler, que son elevados y encima, como hay tanta demanda, pues son escasos. Cuando uno va a buscar un alquiler, en las páginas que ofrecen este tipo de inmuebles o en las inmobiliarias, se da cuenta que hay muy poco, hay mucha demanda. Entonces, bueno, es bueno que el mercado abra la mano a las hipotecas y la compraventa, pues al final genera un movimiento económico que al país efectivamente le viene muy bien. Menos mal, porque con la que está cayendo, si esto fuera al revés, si no se pudiera alquilar una casa y tampoco se pudiera comprar, que ya es muy difícil adquirir una vivienda en propiedad, porque hay que dar una entrada, la gente joven tiene dificultades para ahorrar con los sueldos, y pese a ello esto se está moviendo, pues es una buena noticia, bueno, a pesar de la política de vivienda, ¿eh? Sí, pero los tipos están más bajos, es cierto, pero si volvemos a experimentar subidas pasadas recientes, igual no estaríamos hablando de lo mismo. Normalmente se calcula el poder adquisitivo de alguien o en general para establecer la cuota hipotecaria y por lo tanto a partir de ahí se establece el precio. Normalmente funciona, desgraciadamente todo funciona un poco al revés, es decir, no se el precio y después se ve cómo se puede pagar. Aquí en España el problema de la vivienda es un problema, como bien ha dicho Jesús, es un problema que no está resuelto. No solo no está resuelto, sino que está en dirección absolutamente equivocada. Lo primero que hay que plantearse en el asunto de la vivienda, tanto para la compra, para el alquiler, para todo, es la seguridad jurídica. Una cuestión que no está existiendo en España. La seguridad jurídica a la hora sobre todo de la generación de riqueza a través de la inversión inmobiliaria, es decir, el alquiler fundamentalmente, incluso la reventa, pues evidentemente no está bien resuelta. No está resuelto el alquiler, no está resuelto las posibilidades que hay para pues desocupar una vivienda cuando la vivienda está alquilada y no se paga la renta. No existe una política de vivienda social, como bien se está poniendo de manifiesto por todos los actores que intervienen en la política de vivienda. Pues todos estos factores, fundamentalmente, como digo, la seguridad jurídica, hacen que los vaivenes dentro de lo que es la política de vivienda estén que vayan todo a favor de una inestabilidad que no favorece en principio a nadie.
Bien, pues seguimos avanzando porque el Ministerio de Sanidad quiere pasar de manera gradual a la sanidad pública al millón de funcionarios que hasta ahora reciben asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas, lo que se conoce por el modelo MUFACE. ¿Eso qué significaría? Pues desde luego un mayor colapso del que ya hay en el sistema público de salud. Por ejemplo, en Burgos se cifra que afectaría a unas 18.000 personas. Afecta sobre todo a personal docente funcionario de la Administración del Estado, que ahora pasarían al sistema público porque las privadas no les sale rentable el dinero que les da el gobierno para atender a estos funcionarios. Bueno, esto era una cosa que tenía que pasar tarde o temprano. MUFACE no tiene dinero y al final pues al sistema general de la Seguridad Social. Entonces el problema es que no se hayan hecho las previsiones en el tiempo para esperar este momento y poder encajar el impacto de tener 1,5 millones de personas que van a acudir a la Seguridad Social, todas las provincias, en todos los centros hospitalarios de la red del sistema de la Seguridad Social. Entonces, bueno, yo creo que aquí pues hay que ver, iremos viendo cómo se encaja esto, pero que yo creo que esto tenía que pasar, era lógico. Es que sí, hay problemas en muchísimos sitios para atender en primaria, por ejemplo, mismamente. Ahora, asumir ese volumen repercute totalmente, por ejemplo, en nuestro caso en el SACIL. Evidentemente, el problema está servido. Pero lo que sí es cierto que aquí observamos, por un lado, hemos visto dos cosas. La primera, una reacción por parte de las aseguradoras de salud que a mí me parece sospechosa. Y digo sospechosa porque yo creo que la Comisión de Mercados o la Comisión de la Competencia tenía que acudir, porque estamos asistiendo a un movimiento muy, digamos, sospechoso por parte de las aseguradoras, y es que lo dicen ahora, no lo dijeron el año pasado, sino lo dicen ahora, que sus costes de producción han subido o tienen que aumentarlos casi un 100, un 110%. Lo cual, que lo digan todas y todas a la vez, a mí me parece sospechoso, y que lo digan solamente este año, que no lo digan el año anterior. Cuestión que también está repercutiendo a los asegurados normales, digamos, que no son de MUFACE, no son de las mutuas, sino gente particulares particulares que sí. tienen, que hay 12 millones que han salido a la luz porque han querido subir los impuestos a estas aseguradoras, 12 millones de personas que tienen su seguro, que tienen cierta inseguridad porque el seguro va subiendo cada año al albur de lo que dicen las compañías de seguros, y que además sube muchísimo más a medida que uno va cumpliendo edad, aunque haya tenido 50 o 20 años pagando a esa misma aseguradora. Por lo tanto, yo creo que también hay que mirar a las aseguradoras porque están dando por supuesto de que hay un aumento muy grande de los costes cuando tampoco sabemos si efectivamente esto ocurre así. Sí, el gobierno... y esto es la tormenta perfecta, puesto que ahora mismo, desde el punto de vista ideológico, también se nos está diciendo que por qué hay gente que está en la sanidad privada cuando existe una sanidad pública. Todo esto es un poco tormenta perfecta, pero yo también quería incidir en el asunto de las propias aseguradoras. Hombre, igual hay mucha gente que se ha ido a la sanidad privada porque la pública no le satisface. También puede ser, efectivamente. ¿No? Sí, también. O porque quiere tener un complemento, porque evidentemente la sanidad privada puede ser un complemento de la sanidad pública, y además que ha venido muy bien a la sanidad pública durante mucho tiempo, en el que existan pues determinados seguros de iguala, seguros médicos en general, seguros de reembolso, etcétera, etcétera, que hacen también que se genere una sanidad privada que también hace muy bien al sistema, porque a veces genera también investigación, genera desarrollo, etcétera. Por lo tanto, el sistema mixto a mí no me parece que sea un sistema malo. Lo que me parece malo es que ese sistema esté controlado solamente por uno de los agentes de las aseguradoras. Sí, sobre todo a nivel de consultas es cuando mejor se complementa, ¿verdad? Claro. Tener ese tipo de seguros. Este viernes y sábado se va a celebrar en todo el país la 12ª edición de la gran recogida de alimentos, este año en solidaridad con el desastre de la Dana, ya que parte de los alimentos de todas las provincias se van a destinar a los afectados de Valencia. En Burgos, las donaciones se podrán realizar en los 65 supermercados colaboradores en toda la provincia, y un año más solo se podrá hacer aportaciones económicas. Recuerden, no se recogen alimentos. El que quiera donar lo podrá hacer al pagar su compra en la caja, pudiendo decidir con cuánto dinero quiere colaborar. El Banco de Alimentos podrá canjear ese importe en el establecimiento. También se puede donar a través de la web del Banco de Alimentos, por transferencia bancaria o Bizum. El año pasado se recaudaron 105.000 euros atendiendo a 9.300 personas. El donante compra algo que es un crédito en las tiendas, ¿no? Eso lo que hace es, las tiendas nos dan alimentos, luego los bancos de alimentos con este formato no recibimos absolutamente dinero. Adquirir los alimentos en función de las necesidades nos evita la logística y nos evita los excesos de stock. Liberamos ya en este punto a nuestros colaboradores. Jesús Mozas y Joaquín Delgado, muchísimas gracias. Hasta la próxima, que descanséis.
Nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana miércoles en cuanto a tiempo? Importante, notaremos cambios. Aumento de nubosidad y lluvias débiles por la tarde en el norte y en el resto más nubes y viento del oeste que arreciará por la tarde. La máxima en Burgos Capital será de 12 grados. Descansen, si quieren nos vemos mañana. Buenas noches.